9 juegos de golpe, el mismo día, todos del mismo estudio. Un mayordomo nuevo en la mansión Vanderboom. Un submarino que no debería seguir sumergiéndose. Hola, ¿qué tal estáis? Agosto tenía que ser el mes tranquilo, el mes de la playa, del ventilador y de no hacer absolutamente nada. Pues nada de eso, nos han colado 19 juegos. Así que id devolviendo la sombrilla, que aquí hay faena. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Abrimos el mes el día 5 y lo hacemos cotilleando en las maletas de otros. Lost and Found es una historia independiente ambientada en el universo de This Bed We Made, aquel misterio de la camarera fisgona que se convirtió en un pelotazo indie. Repiten los canadienses de Low Birth Games, y no hace falta haber jugado al original para entrar aquí. Volvemos a ponernos en la piel de Sophie Roy, unos años después de lo que pasó en el Hotel Clarington. Estamos en 1964 y Sofía ha empezado un trabajo nuevo como azafata a bordo del Orpheus, un transatlántico rumbo a Nueva York. Todo bien, hasta que los pasajeros empiezan a denunciar que les desaparecen sus objetos personales. Y claro, Sophie vuelve a las andadas. La mecánica es la misma que enganchó a tanta gente. Limpias camarotes, ordenas, haces tu trabajo. Y de paso, husmeas en las cosas ajenas para ir atando cabos sobre quién es cada cual. Es un misterio noir en tercera persona, pero de los que se juegan con tranquilidad. Un aviso, llega en inglés y en francés, pero no en español. Pero si te va el misterio pausado y observar sin que te pillen, reserva ya un billete para esta travesía. Y del transatlántico elegante pasamos al día siguiente a algo muchísimo más turbio. El 6 de agosto llega Rant, y conviene avisar, es un juego duro. Su ficha advierte de maltrato físico y psicológico, muerte de animales, sangre y body horror. Queda dicho. Lo firman Green State Studios, que son literalmente dos personas, Yves y Soren, y es su primer juego. Lo definen como un misterio gótico rural, y la ambientación es una maravilla de lo desagradable que resulta. Tras un apocalipsis, el cielo lleva 10 años negro, y el ser humano ha dejado de ser el depredador dominante. En el pueblo amurallado de Skipclaw, la gente sobrevive quedándose siempre dentro de la luz y tapándose la cara con máscaras. Tú eres Rand Strayer, 19 años, el pequeño de 5 hermanos, hijos de un líder de secta que se hacía llamar la Boca de Dios. En el 5º aniversario de la muerte del padre, aparece un mensaje escrito con sangre en el púlpito. 5 días. Y ahí empieza todo. 5 días para investigar a tus propios hermanos y decidir a quién acusas. Es una novela visual con mecánicas point and click, mezclando fotografía real con pintura a mano. Tiene demo, que cubre los 2 primeros días, pero no está en español. Welcome to Rusty Lake. Y llegamos al 13 de agosto, que trae uno de los platos fuertes del año, Rusty Lake, sí, el de siempre. Los holandeses de los Cube Escape, de The Past Within y de Underground Blossom vuelven con Servant of the Lake, y esta vez van directos al corazón de su propia mitología, la mansión Vanderboom. Empiezas tu primer día de trabajo como sirviente de la casa, enderezar los retratos familiares, hacer la colada, atender a las visitas, vamos, lo normal. Bueno, lo normal hasta que te toca asistir en ciertos experimentos alquímicos y limpiar lo que queda después. La cosa transcurre décadas antes de Rusty Lake Roots, en la época de Aldous y William Vanderboom. Así que si llevas años atando cabos de este universo, aquí tienes material del bueno. Los fondos vuelven a pintarlos Johan Scherf y la banda sonora es de Víctor Butzelaar. Está en español y ya hay demo en Steam para ir abriendo boca. Ah, y estaba previsto para primavera, pero el juego se les fue de las manos con más contenido. Quejarse, lo que se dice quejarse, no me voy a quejar. Family lineage. Y compartiendo ese mismo día 13, otra que llevábamos años esperando, Creepshow, la primerísima adaptación jugable de la franquicia. Para quien no la ubique, Creepshow nació como aquella película de 1982 escrita por Stephen King y dirigida por George Romero.
Terror en formato antología, con estética de cómic de los de antes, sangre a chorros y muchísimo humor negro. Y en los últimos años ha revivido como serie en Shudder, con 4 temporadas a sus espaldas. El juego lo desarrolla PHL Collective y lo publica Dread XP junto a AMC. En la dirección creativa está Brian Clark, el de The Mortuary Assistant, y respeta el formato original, una historia principal más 2 relatos autoconclusivos. La trama central sigue a Danny y sus amigos, en un mal día en el centro comercial que se tuerce muchísimo. Es un point and click en 3D con cel shading, a base de puzzles y minijuegos de terror. Y ojo al detalle que lo define todo. Aquí morir suele ser el menor de tus problemas. Buena noticia para variar. Llega traducido al español. Demo no hay, así que tocará esperar al día 13. El 14 de agosto nos sumergimos, literalmente. Static Dread The Submarine es la continuación de Static Dread The Lighthouse, aquel juego de terror Lovecraftiano en un faro que el año pasado vendió unas 40.000 copias. Repite el estudio, Solar Suite Games, y mantiene esa estética de PlayStation 1 deliciosamente tosca que le sienta al terror como un guante. La premisa: una aurora brutal ha barrido el planeta y se ha llevado por delante media civilización. Tú eres el primer oficial del Ares, un submarino nuclear atrapado en las profundidades del Atlántico Norte. La superficie hace mucho que dejó de responder, y algo muy antiguo se ha despertado ahí abajo. Jugablemente no es un point and click al uso, aquí eres la mano derecha del capitán, asignas tareas a la tripulación, interpretas las señales del sonar y tomas decisiones que no tienen buena salida. Porque tu gente se está volviendo loca, y encima hay unas algas que convierten a quien infectan en algo, bueno, en algo que ya no es tripulación. La demo está teniendo muy buena acogida, con un 95% de reseñas positivas, y sí, bien en español. Vale, respiremos un momento. Después de sectas, submarinos y sangre, el 17 de agosto llega el antídoto perfecto, Tuconi Cuidadores del Bosque. Lo desarrolla Dream Operator, un estudio de Kiev, y está basado en los libros ilustrados de la artista ucraniana Oksana Bula. De hecho, ella misma ejerce de directora de arte, así que el juego parece literalmente un cuento que se ha puesto en movimiento. Encarnamos al viajero, un espíritu del bosque, y nuestra misión es dejarlo todo listo antes de que llegue el invierno. Eso significa explorar, conocer a los bichos que viven allí, resolver puzzles amables, coser almohadas y mantas y preparar cantidades industriales de té. Es una aventura point and click acogedora, de esas que bajan las pulsaciones. Y tiene un detalle precioso, lo cuenta absolutamente todo con animaciones, gestos y pictogramas dibujados a mano. No hay que leer nada, así que se puede jugar en cualquier idioma. La interfaz, eso sí, está en español. Y la demo, que dura una media hora, está disponible tanto en Steam como en GOG. Si necesitas un descanso emocional este mes, este es tu juego. ¡Ey! ¿Estás ahí? Venga, anda, suscríbete, que sé que todavía no lo has hecho. El 19 de agosto no es un estreno, pero merece muchísimo la pena recordarlo. No Case Should Remain Unsolved da el salto a PlayStation 5. Salió en Steam en enero de 2024 y en Switch ese mismo septiembre, y desde entonces acumula más de 10.000 reseñas con una valoración extremadamente positiva. Es decir, de lo mejor valorado del género en años. Lo firma el estudio coreano Somi. Es un juego de detectives contado casi enteramente con texto, y ahí está su magia. 5 de febrero de 2012. Una niña llamada Seo-won desaparece de un parque infantil. La policía interroga a todo el mundo, pero el caso nunca se resuelve. 12 años después, una joven agente le pide a la inspectora ya retirada Jeon Gyeong que lo reabra. Vas encajando 54 fragmentos de conversación como un puzzle, hasta reconstruir lo que pasó de verdad. Porque todos los implicados mintieron, cada uno por su motivo. Dura entre 2 y 3 horas y tiene 2 finales distintos. Y sí, está en español. Si tenéis PlayStation y os gusta la deducción pura, este es de compra obligada. En el vídeo de julio os dije que Zero Bots salía el 23 de ese mes. Lo retrasaron al 20 de agosto, justo después de que yo publicara el vídeo. Cosas del directo. Así que aquí os lo traigo otra vez, y con gusto, porque es de mis favoritos del verano. Lo desarrolla Lost Token, un estudio independiente de solo 3 personas.
Es un point and click en pixel art dibujado a mano, fotograma a fotograma, y nos lleva a la era de los dinosaurios. Una joven cazadora ve cómo unos bárbaros arrasan su aldea y esclavizan a su tribu, y para liberarlos tendrá que cruzar junglas, cañones y territorios de dinosaurios en busca de ayuda. Por el camino se topa con un hombre del espacio, varado allí y sin forma de volver a casa. Lo mejor, no hay combate. Todo se resuelve pensando. Distraes a un depredador, manipulas el entorno, provocas una reacción en cadena y te abres paso. Y no hay ni una sola palabra, ni diálogos, ni subtítulos, ni textos. Todo se cuenta con animación, gestos y sonido, así que el idioma no supone ninguna barrera. Los menús sí están en español. Lleva 6 años de desarrollo y viene de una Game Jam de 2015. Ya tocaba. El 27 de agosto nos llega Bloodbath, de Soultria Studios, y tiene una de las ideas más raras del mes. Raras en el buen sentido. Tú no entras en la mansión encantada. Tú te quedas fuera, delante de un ordenador. Eres el operador que dirige a un androide, y le vas dando órdenes escritas para que las ejecute. O sea, que si te expresas mal, el androide no te entiende y no avanzas. Es como una aventura conversacional de las de toda la vida, pero con un robot de por medio haciéndote de manos. La misión: encontrar el objeto paranormal escondido en la mansión Bailey. Un sitio donde, por cierto, ya hubo una masacre, y por el camino irás desenterrando el pasado bastante feo que corre por la sangre de esa familia. Visualmente mezcla pixel art con secuencias de vídeo real, y no escatima en gore. Es suspense, investigación y puzzles con un punto de terror. Los peros: no tiene demo y de momento tampoco llega en español, pero por concepto se merece que le eches un ojo. El 28 de agosto arranca una historia larga, Ventreville: A Cure for Sorrow. Digo que arranca porque lo que sale ahora es el capítulo 1 de 6. Lo desarrolla Spicy Bread Productions y la estructura es de lo más ingeniosa que he visto este mes. Es un misterio de asesinato en 6 capítulos, y cada capítulo tiene un protagonista jugable distinto, con sus propias mecánicas. ¿Y quién es el protagonista del último? Una detective, que se dedicará a interrogar a todos los personajes con los que tú has ido jugando antes. O sea, que tus decisiones de ahora determinan cuántas pistas tendrá ella al final. Me parece una idea brillante. En este primer capítulo somos Orben Sanri, un joven soplador de vidrio que trabaja para el prestigioso Red Avidyne. La ciudad de Ventreville está arrasada por una plaga, y todos buscan el Remedium, la supuesta cura. Y a Orben le toca encajar la muerte de su ídolo y de su sueño, todo a la vez. Es una novela visual de fantasía industrial con elementos point and click, dibujada a mano y con narrativa ramificada. Unas 2 horas y media por partida, y varios finales según lo que hagas. Curiosidad: nació de una partida de rol, de una campaña de Dungeons & Dragons. Tiene demo, ya con doblaje incluido, aunque no está traducido al español. Y llegamos al último día del mes, que es directamente una encerrona. El 31 de agosto, el estudio Dark Dome Studios suelta 9 juegos, a la vez, el mismo día. Todos ellos eran juegos de móvil y ahora dan el salto a Steam, y todos pertenecen a la misma saga, Hidden Town. Si os gusta Rusty Lake, este os sonará. Point and click de escape room, puzzles encadenados, ambientación oscura y una historia común que va conectando todos los episodios. Podéis jugarlos en el orden que queráis, porque cada uno funciona solo, pero según avanzáis vais viendo cómo encajan las piezas del pueblo. Además, todos llegan traducidos al español, los 9. Os los cuento por orden, que si no nos perdemos. El primero es The Girl in the Window. Los vecinos ven la figura de una niña asomada a la ventana de una casa que lleva 20 años abandonada. Tú eres Dan, entras a curiosear y te quedas encerrado dentro. El segundo es Unwanted Experiment. Un científico se instala en el pueblo y empiezan a verse criaturas raras cerca de su laboratorio. El tercero es Nowhere House. Una casa en lo alto de la colina, de la que cuenta la leyenda que quien entra no vuelve a salir. Este juega con 3 mundos paralelos a la vez y tiene 2 finales distintos. El cuarto es Ghost Case, donde entra en escena un detective, 20 años después de lo que pasó en el primero. El quinto es Haunted Laia. Una familia nueva llega al pueblo, empieza a sufrir presencias extrañas en su propia casa y desaparece sin dejar rastro. El sexto es Another Shadow. Bastian y Carissa se mudan, y resulta que lo que les persigue no es la casa, es una maldición antigua que va a por él.
El séptimo es Escape from the Shadows, que continúa justo donde acaba el anterior. El detective Ren Larsen recibe un encargo de lo más razonable, traer a alguien de vuelta del más allá. El octavo es Beyond the Room. Un edificio lleva 6 años abandonado entre rumores de rituales y asesinatos. Una noche se encienden las luces del 5º piso y Darien decide entrar solo. Y el noveno es Hidden Memories, el más psicológico de todos. Lucian despierta sin memoria y tiene que reconstruir la noche que no recuerda, entre muñecos de vudú ligados a almas que no han podido descansar. En resumen, 9 juegos, un pueblo maldito y vuestro mes de agosto oficialmente secuestrado. De nada. Y hasta aquí los lanzamientos de agosto de 2026. Menudo mes tranquilo. Contadme en los comentarios cuál os llama más y si os vais a atrever con los 9 de Dark Dawn del tirón. Yo me lo estoy planteando. Quiero dar las gracias de corazón a los miembros del canal. Gracias por dar el paso y por apoyar este proyecto. Y si a alguien más le apetece sumarse, tenéis el botón de Únete aquí mismo, con ventajas y contenido exclusivo. Y si no, con darle al like, suscribiros y compartir el vídeo con quien le gusten las aventuras gráficas, ya me estáis ayudando un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.